¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Como todos los días, estamos en el espacio en portada, como siempre en Telemiños. Todo acá jueves es día 2 y por delante media hora para comentar la actualidad. Saludo ya a nuestros invitados hoy. Aquí está Javi Rey. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, estupendamente. Encantado de saludar también a Manuel Doval. Hola, Manolo, buenos días. Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Igualmente, también está Emilio González. Milucho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado. El periódico destaca hoy en su portada pues la futura dotación de más suelo industrial en la provincia. Lo dice de esta manera: Ourense recibirá 83 millones para ampliar su suelo empresarial. En el subtítulo, el presidente de la Xunta comprometió la inversión para disponer nuevas parcelas en el entorno de San Cibrao y un nuevo parque de más de 1 millón de metros cuadrados en Paderne. Una pequeña fotografía en la que se ve al presidente de la Xunta precisamente ayer en ese acto de presentación de esas propuestas empresariales. En la fotonoticia y a 5 columnas, vaya susto ayer por la tarde en el Colegio Cisneros. El rápido desalojo evitó un fatal desenlace. Una fuga de agua provocó el derrumbe de un muro sobre el patio del Colegio Cardenal Cisneros, que no ocasionó heridos al desalojar antes los profesores a todos los alumnos. En el pie de foto a la izquierda, los bomberos rescatan por el patio a una vecina que había quedado aislada en el edificio colindante. Tenemos también en el apartado Más Noticias 2 apuntes. En primer lugar, el alcalde devuelve 1,5 millones al gobierno por la Plaza de Abastos, y también un tornado breve pero intenso levantó 2 tejados en una aldea de Cea. En lo alto de la portada, pues en primer lugar el candidato a la alcaldía del Partido Popular, Manuel Cabezas, en un encuentro ayer con la prensa. Este titular: un pacto con el PSOE sería cosa de partidos, no de personas. Y también una iniciativa empresarial interesante. Ayer se inauguró un hotel en Celanova, promoción del turismo. Celanova estrena su primer hotel en el casco histórico, una iniciativa del empresario Lino de Prado, al que ven ustedes ahí en esa foto perfilada. Son los asuntos de este jueves, día 2 de marzo del 2023. Esa es la portada y a partir de ahí pues nos vamos a quedar con los comentarios. Javier, vaya susto ayer en el Colegio Cardenal Cisneros. La verdad es que despliegue de medios, pero también, insisto, susto importante en la comunidad escolar y también en los edificios y vecinos colindantes. Pudo acabar en una auténtica tragedia. Sí, y claro, muchas veces lo que ha pasado hace algunos meses en el 21 y lo que pasó ayer no son exactamente lo mismo, pero sí es cierto que son 2 episodios que se producen en un margen de tiempo muy breve, y lo único que hay diferencia es la suerte. En aquella ocasión, por desgracia, un chico falleció. En esta ocasión no ha fallecido nadie, pero pudo ser una auténtica escabechina, ¿no? Claro, lo que hay que hacer en este tipo de casos es cuanto antes esclarecer los hechos. Es decir, yo imagino que se está trabajando en esto, porque de no ser así, evidentemente habría que abrir algún tipo de comisión de investigación y ver qué ha pasado realmente, ¿no? Porque lo que se trata aquí es de que no vuelva a suceder, porque hablamos de algo tremendamente sensible. Parece que se trata de las obras colindantes de una empresa privada, que hay una filtración de agua, esa filtración de agua produce que el muro al final acabe cediendo, pero... Unas obras de canalización de gas. De gas, efectivamente. Entonces parece que esos son los motivos en principio, pero claro, alguien tendrá algún tipo de responsabilidad en esto y algo habrá que saber para que, sobre todo y por encima de todo, esto no vuelva a pasar. Porque, repito, hoy hablamos de un susto, podemos hablar de varios fallecidos, de varias familias destrozadas hoy, que por suerte no pasa, pero ha sido cuestión de suerte, simplemente de suerte. Sin duda. Cae un muro minutos después de evacuar a 80 alumnos del Colegio Cisneros. Destaca el periódico en la información sobre este asunto. Manolo. Evidentemente a sorte que foi, porque por o que se ve nas fotografías, pois a cousa pudo ser gravísima, e sobre todo nun espacio onde hai nenos que xogan no patio ou tal. Hai que todas as cousas, bueno, agora estamos vendo tamén o que lle pasa ás Pontes, que teñen aí unha enfermedade grave. Todos nos facemos moitísimas preguntas de como están construídas, como foron diseñadas, que tipo de produtos se utilizan a veces que logo despois crean esos problemas. Bueno, o caso concreto este, que ese outro tamén é un caso concreto, o das Pontes, pois desde logo tomar todas as medidas posibles, se é posible, porque a veces hai cousas que son imprevistas. A agua é un verdadeiro problema, a agua nunha carretera ou tal, levantache a carretera para arriba, se é nun lateral, bueno, pois neste caso se hai un muro, derriba o muro.
claro, todas as medidas aquí son de, pues, hai que tomar todas as medidas para evitar que existan desgracias. Vemos en moitas cousas, vémoslo, por exemplo, nunha cousa que se fala tamén aquí estes días, se vai un por o casco antigo de Ourense, pois ves que hai edificacións que están, dice, concho, isto cualquera día vense abaixo. O sea, vese, ben están nun estado tal. Posiblemente sean cousas que, primeiro, os propietarios que teñen responsabilidades, e despois as administracións tamén temos. Tamén nos ocorre nos núcleos de población, nas cousas que hai, debido a que a propiedade está onde está, e a veces genera problemas. E son de difícil solución, cando non sabes quenes son os propietarios, e despois ademais que o mero hecho de aseguralas para que non dañen as persoas nin os bens, pois ten un custe onde é moi difícil desde a administración asumilo. Posiblemente ten que chegar un momento onde a legislación sexa moito máis proactiva para resolver esos problemas. Nese aspecto estamos aínda, como digo, no século pasado. Xa digo, aquí é un accidente, pero a veces é crónica dunha morte anunciada. A veces ves edificacións que dices, isto cualquera día, vense abaixa, crea un problema. Yo coincido plenamente con lo que dicen mis compañeros de tertulia. Ha sido una suerte. Sí que es verdad que lo que menos me gustó fue que se quitara pecho de una desgracia, porque ningún tipo de administración, sea concello, sea xunta, sea gobierno del Estado, estamos libres de esto. Yo coincido plenamente en lo que se debe de tratar es de buscar soluciones más que de buscar provecho. Ayer, si te refieres, por ejemplo, al alcalde Gonzalo Pérez Jácome... Sí, no me gustó nada el tuit. Yo me gustaría el tuit pasados 10 días, una vez que se iniciara una investigación, pero aprovechar el momento, pero están cerca las elecciones, cuando, como bien dice Val, el casco histórico está como está, pues la verdad es la verdad, o puede pasar incluso Ourense, que está levantado en cualquiera de las obras, o pudo haber pasado cuando se instalaron las luces en la calle del Paseo, que fue una auténtica desfeita. Pues yo creo que más bien, las administraciones y los que gobiernan las administraciones, coincido plenamente en que deben de tratar de buscar soluciones y tratar sobre todo de evitar que ocurra, como bien decía Javi, el tema del 21, el tema de este... Nadie está libre. Nadie está libre de estas cosas, y lo que hay es que, o mismo los puentes que dice, lo que hay es que tratar de evitarlo. Hay una famosa frase que se le atribuye, pues yo no sé si, bueno, a algún famoso, que dice: es mejor estarse callado y parecer idiota o ignorante que hablar y despejar todas las dudas. Ayer el alcalde, según cuenta hoy La Región, al parecer en las redes sociales, pues dijo que la responsabilidad de lo ocurrido, aparece un entrecomillado, aunque este es un colegio concertado, la negligencia y responsabilidad de la Xunta de Galicia, dice, es absoluta. Él, que por cierto no apareció, por lo menos es lo que comenta el periódico, que no apareció por la zona en la que estaban trabajando los servicios de seguridad y donde había pues situaciones de nerviosismo, incluso de tensión. Horas después matizó sus palabras con un podría llegar a ser. Un podría llegar a ser. Pero bueno, en fin, de estas cosas uno debiera de extrañarse lo justo de los comportamientos y de las reacciones de este tipo de personas. Debería uno de extrañarse lo justo. Bueno, otro asunto. Ourense recibirá 83 millones para ampliar el suelo industrial. Así suena bien, lo que pasa es que después, a ver cuando empiezan las máquinas a mover tierra para facilitar nuevos asentamientos empresariales. ¿Cómo lo ves, Javier? Hombre, que haya dinero es un primer paso siempre, pero claro, un primer paso de los muchísimos que quedan por el camino. Queda el buscar, bueno, el licitar, el adjudicar, el construir, el buscar empresas, que se asienten las empresas, en fin, todo ese tipo de cuestiones que al final es de lo que se trata. Y claro, y en épocas electorales yo siempre soy muy prudente con este tipo de titulares, porque yo he visto tantas veces anunciar pues, grandes obras en Ourense, balnearios, grandes inversiones, tal, siempre en épocas preelectorales, pero luego a la hora de la verdad esto requiere mucho más trabajo de fondo. Evidentemente,
lo primero para que haya empresas, que haya solo empresariales, está claro, y que cumplan los protocolos de la Unión Europea, en tamaño, en condiciones, en viales, etc. Pero, más allá de una inversión de 83 millones, hace falta un estudio de viabilidad mucho más elaborado, ¿no? Yo creo que esto es, de momento, un titular y poco más. ¿Y cómo lo ve Manolo? Bueno, eu non sei, eu vexo como unha realidade no caso de Pereiro e no caso de San Cibrao tamén. O outro é un proxecto que foi ademais no seu día tan abandeirado por o bipartito, pois o que cae é que darlle pa diante. Eu desde logo teño clarísimo, as empresas hai que facilitarlle a posibilidad de que podan implantarse e desde logo, se non llo facilitamos, é posible que collan a vayan donde llo ofrecen. E cando digo eso, digo non solamente o solo industrial, sino comunicacións, vertebración, etcétera, etcétera. Se non se lle ofrece eso a empresa, estamos lo vendo agora, ya estamos moi preocupados porque unha empresa decide ir a outro sitio. Os empresarios e os accionistas, se o trato é mellor noutro sitio, vanse. Desde logo, no meu concello, que xa o creo que teño dito moitas veces, houve un momento no ano 2015 por aí que había ao mellor 40 parcelas que estaban sin vender, e desde logo daquelas seríamos de tolos. Nós sempre procuramos ir en función da demanda, non ter solo industrial para telo. Hai algúns casos que están por aí, que hai moito solo industrial que se gastou o diñeiro, están, pois non está as empresas implantadas. No Concello do Pereiro, neste momento, queda unha parcela de 600 metros que por a ubicación que ten, están se levantando naves todos os días, está, pois eso, xa todo comprado. Tamén hai que decir que a bonificación, porque hai que ser esa tan discriminación positiva, é neso, co solo industrial, ao mellor unha empresa no eixo, digamos, na zona da costa, pois é moito máis fácil invertir, é moito máis rendible, e, sin embargo, aquí, se non teñen unha axuda, solamente comprar unha parcela supón unha inversión importante. Así que, por lo tanto, a bonificación é algo, son feitos, están aí. E neste momento, xa digo, nós programamos unha ampliación do parque empresarial donde xa estaba prevista no planeamento e no plan parcial do seu día, que son 200 e pico mil metros de crecemento no sitio máis idóneo, que conectaría, digamos, co polígono de San Cibrao, co parque tecnolóxico, e aí está. E desde logo os pasos non son de cosas, nós fomos dando os pasos, está incluída, e eu confío en que no 2024 este a urbanización feita. Vale. Porque hai que seguir un procedimento que precisamente criticado por algúns, que a mí me sorprende moito. Evidentemente, seguridade xurídica sí, pero os plazos non ten sentido, e vou citar a veces informes das administracións que tardan 6 meses ou 8 meses en dar un informe para poder ir adiante con unha actividade. Por lo tanto, acortar plazos, para que? Para que as empresas teñan todas as posibilidades de que, se queren implantarse, non teñan impedimentos administrativos que llo impidan. O caso de Pereiro, nos vamos facer os deberes sempre. E como lo ves, Milucho? A ver, hay que ser conscientes que yo llevo escuchado tanto a la gente del Pereiro como sobre todo aquí en el polígono de San Ciprián la necesidad de la ampliación, de que esto se queda pequeño, con lo cual lo veo como una buena noticia. Una segunda parte es que pueda ser un poco escéptico, a mí esto me suena a Valderrábeda, a aquel famoso proyecto de Valderrábeda. Una parte es la que se quiere recuperar ahora. Sí, entonces sí que me gustaría que en realidad aquello que se anunció tanto a bombo y platillo y que se quedó en nada, sí que me gustaría que estos 85 millones que están anunciando, que en realidad se invirtieran, porque empresarialmente, y lo tenemos oído muchas veces, sobre todo en ámbitos empresariales, este polígono se les está quedando, es cierto, se le está quedando pequeño. Entonces yo creo que Orense necesita inversiones de ese tipo. Tiene un 93, creo que un 93% del suelo ocupado, y según algunas informaciones que hemos ido contando o leyendo en el periódico, algunas empresas, sobre todo el sector logístico, que buscaban suelo, se han tenido que ir porque no lo había. En fin, bueno, vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte, planteamos ya otros asuntos. Hasta ahora. Estamos ya en la segunda parte. Recuerden que nos acompaña Javier Rey.
También Manuel Doval y Emilio González. Milucho, otro asunto. Ayer encuentro con los medios de comunicación del candidato a la alcaldía, de nuevo, por el Partido Popular, Manuel Cabezas, que habló de hipótesis de pactos, intentando situar la ciudad en estos momentos en una situación de necesidad extrema en lo institucional, pero también en lo que pueda haber puertas adentro. Definió con otras palabras, pero yo se las traduzco, como un edificio en ruinas desde el punto de vista administrativo e incluso financiero, el lugar en el que está Gonzalo Pérez Jácome, y habló de que un eventual pacto con el PSOE depende más de partidos que de personas. Javier Reyes, concejal del Concello de Ourense, concejal socialista, por cierto, Javi, ya no vas a repetir. No, sí? yo no vas a repetir. Ni me presenté siquiera. Ni te presentaste. Bueno, pues a lo mejor puedes hablar incluso hasta con más libertad ahora de lo que podías hacerlo hace 6 meses. Sí, puede ser. Sí. Pero yo creo que siempre he sido libre, ¿no? Bueno, vale, pues recuerdo el entrecomillado de Manuel Cabezas: un pacto con el PSOE sería cosa de partidos, no de personas. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, esto tiene muchas lecturas. Lo que pasa es que aquí vamos a empezar por el origen del tema. Aquí igual, lo tengo dicho muchas veces, igual que la Pepsi-Cola necesita la Coca-Cola, igual que el Real Madrid necesita el Barcelona, pues el PP necesita el PSOE. Y el PSOE al PP porque son dos grandes partidos que necesitan competir para que las cosas de alguna forma se hagan bien. ¿Qué pasa? Que esto lleva a que hay un pacto no escrito de que no se puede pactar, nunca. En ningún caso. El PP tiene que competir con el PSOE y no puede pactar nunca, y al revés. Salvo en casos excepcionalísimos que siempre se ponen, como el caso de Euskadi, cuando había terrorismo y demás. Esto está bien y no está tan bien, es decir, porque luego hay circunstancias como el caso de Ourense, donde no queda otra que, es que además cualquier otra cosa es engañar a los ciudadanos, es decir, o pacta el PP con el PSOE, o pacta el PP con Deo, como pasó en este último mandato, o el PSOE con Deo. Es que las mayorías obligan a esa realidad, o eso, o un gobierno en minoría muy complicado. ¿Qué pasa? Cabezas echará balones fuera, porque sabe que decir que un pacto con el PSOE sería, o estuviera a favor, puede ser que le afecte a la hora de perder votos en sus propios electores, como a lo mejor le pasa a Paco si dice lo mismo en ese sentido. Pero la realidad, yo creo, en mi opinión, evidentemente una opinión que puede estar equivocada y que la aritmética electoral en su día valoraremos, va a llevar a que no va a quedar más remedio que afrontar esta cuestión una vez más. ¿Serán capaces el PP y el PSOE o alguna otra combinación de ponerse de acuerdo? Lo veremos, lo veremos. Yo particularmente creo que o hay ese pacto o sencillamente nos abocamos a un gobierno minoría de quien sea, que lo va a pasar muy mal en los próximos 4 años, y no es que lo pase mal el gobierno, es que lo pasan mal los ciudadanos y los vecinos de Ourense, una vez más. Caballeros. Eu levo dito aí que non me gusta falar de outros concellos porque eu teño responsabilidades noutro concello de opinar de Ourense e tal. Eu creo que, además incluso vou citalo, por o ben dos veciños do meu concello. A mí me interesa moitísimo que o concello de Ourense sexa unha maquinaria que funciona a perfección. Desde fai anos leva sin, por distintas razóns, e desde logo o que hai é sempre que poñer por encima dos partidos políticos os ciudadanos, os administrados, os veciños e veciñas de Ourense, e despois tal, porque eu escoito moitas veces, isto así, vense sendo agora, mesmo agora, coa lei de sí é sí, que tantas desgracias está causando, pois é decir, non, pero co PP, nada. Oiga, pero está ofrecendo os votos para cambiala. Cambia xa cuanto antes. Déixese de tonterías que as vítimas o que queren é que chegan. Pachi López, que ese que tanto ahora dice así cosas, él foi presidente de Euskadi. Manuel Cabezas. Sí, vamos en la lei de solo si é sí, Pachi tal, quedará ferrovial, iremos a... Foi presidente do País Vasco por o interés, quero pensar, dos ciudadanos desa comunidade autónoma, pois que a donde quero leválo, si para Ourense, que eu entendo que un pouco que dice Javier Rey, si para Ourense é bo que teña un plan de ordenación, que teña a cosa que funcione, que haya proxectos novos e tal, si é necesario un pacto, os ciudadanos están sempre por encima dos partidos políticos e incluso das persoas. Así que, por lo tanto, blanco e en botella. Esta é a miña visión desde un concello do lado. Vale. Milucho. A mí me gustaría hacer una, después de haberlos oído y además los dos que son cargos, sí. A mí me gustaría hacer una reflexión. ¿Y los ciudadanos dónde estamos? Porque claro, si los intereses del PP no coinciden con los del PSOE no coinciden con los del PP, no sé qué, no sé cuánto, ¿y los ciudadanos? ¿Dónde estamos? Porque, vamos a ver una cosa, va a ser más de lo mismo.
Es que esta es la reflexión que hay que hacer, más de lo mismo, más de lo mismo. Si yo no pretendo aquí echar la culpa, si está por culpa del PP o si está por culpa del PSOE, no sé qué, no sé cuánto. A ver, yo leí esta mañana, además, las declaraciones, o sea, la rueda de prensa que dio ayer Manolo Cabezas, y estamos hablando siempre de lo mismo, si pacto, si no pacto, si no. Yo he hecho en falta, durante estos 4 años, y sigo echando en falta, en realidad, proyectos concretos. Sí que es verdad que dice que habló con 60 colectivos, tengo que decir con la Plaza de Abastos ya habló, ya se reunió con la Plaza de Abastos, como nos reunimos con el resto de partidos políticos, pero yo he hecho en falta que salgamos del barro. Yo creo que esta ciudad tiene que salir del barro de alguna vez y salgamos del barro de si pactamos, no pactamos, no sé qué, porque en el barro otros se mueven muy bien. Yo he hecho en falta proyectos concretos de ciudad, proposiciones concretas de ciudad de todos los candidatos, que es... Hombre, yo quiero suponer, perdona que te interrumpa, hombre, que habrá tiempo todavía de que presenten el programa, lo que se llama el programa, o por lo menos las líneas estratégicas de actuación. Entiendo yo. Sí, pero ya empezamos, a ver, yo noto en falta que empezamos ya a hablar de que si pactos, que si no se van. Primero, quien tenemos que opinar sobre pactos, sobre si se pacta o no se pacta, serán los ciudadanos, cuando metan el votito en la urna, y después hablar de pactos. Antes yo pido, sobre todo, hablar de proyectos y dejar de embarrarse, dejar de que haya barro ya, porque barro ya lleva habido durante estos 4 años. Aquí tenemos en esta ciudad barro, pero hasta para aburrir, barro. Entonces yo creo... O incluso algo peor, a lo mejor estiércol. Bueno, con lo cual yo creo que es necesario proyectos concretos y sobre todo lo que hace falta es definir un proyecto de ciudad que lleva mucho tiempo esta ciudad sin haber. A ver, que llevaba Manolo aí con ganas de hablar. Eu precisamente puxen como prioridade o dos ciudadanos, creo que falei dos ciudadanos, dos administrados. Creo que puxen... O sea, dicho de otra manera, lo que quiere decir Milucho y lo que quiere decir tú es que a lo mejor los ciudadanos, es decir, el votante normal, el votante del común, votante normal, entendería... Incluso que non votan, os nenos e as nenas que non votan tamén. Claro, pero quiero decir, a lo mejor los votantes entenderían un pacto que la estrategia de los partidos no entienden. Efectivamente. Más o menos esa fue... Efectivamente. No sé si traduje bien lo que tú quisiste decir. Efectivamente. Es decir, a ti y a mí podía parecernos bien, pero claro, estos señores que están cada uno en unas posiciones y defienden unas siglas, no le parece bien por estrategia o por tacticismo. Pero sí, por estrategia simplemente táctica política, claro, de a ver si voy a perder el silloncete. Cando eu falei de proxecto, falei do proxecto quizá máis importante do Concello de Ourense, que é un plan de ordenación. Eu falei de proxectos. O proxecto de ciudad pasa por ter un plan de ordenación. Bueno, a lo mejor antes de entrar en el plan de ordenación, el normalizar la vida institucional. El normalizar la vida institucional. Es que bueno, eso aí xa eu dou por feito. En que se respete, por lo menos que se respete. Que elegir a 27 personas que sean educadas. Faltar o respeto, estou dicindo, faltar o respeto no meu concello, se eu lle falto o respeto pero non estamos falando do teu concello. Es que estoulle faltando o respeto a esos ciudadanos, porque estou seguro que os ciudadanos non queren bronca, non queren... Una cosa que dijo Javi que me llamó la atención, cuando dice, es que por estrategias de políticas o por estrategia no sé qué. A ver cuando hacemos una estrategia de ciudadanos. Además yo creo que en nuestra ciudad, en Ourense, se necesita una estrategia de ciudadanos, de parar de pensar en qué pensará en Madrid, en qué pensarán en Santiago o donde sea. Yo creo que es necesaria una estrategia ya de ciudadanos y a los ejemplos me remito. Javi. No, a ver, porque es una ingenuidad extraordinaria pensar que los partidos no tienen estrategias. Es decir, los partidos tienen estrategias del minuto 1 hasta el final, pero empezando por Jácome, siendo por el PSOE, el PP, todos. ¿Qué sucede? Que a mí me gusta hablar con libertad, y la libertad es la que es. Es decir, hoy por hoy, todos los sondeos, todas las encuestas de opinión, que veremos finalmente lo que pasa el 28 de mayo, porque obviamente todos tienen que salir a ganar y a poder ser con mayoría absoluta, plantean un escenario dividido en 3 partes, o sea, que el gobierno va a partir de que hay que juntar 2 de esas 3 partes. Eso es así, nos gusta o no nos gusta. Entonces, claro, ahí es donde aparecen las preguntas muy acertadas del periodista, donde Cabezas dice la verdad, pero echando balones fuera, que esto solamente se va a arreglar
en un pacto PP-PSOE. Pero claro, puede haber un pacto de minorías, decir, bueno, vamos a respetar al más votado, pero ¿qué pasa si el más votado no es ninguno de los dos? Ojo, ojo. Se puede arreglar así, pero va a abocar a un gobierno en minoría durante 4 años muy duro, porque ya sabemos lo que pasa, porque ahí es donde priman las estrategias, y yo lo he vivido, sobre todo en el mandato 2015-2019, fundamentalmente. O, por el contrario, que haya un acuerdo de gobierno. ¿Qué pasa? Que un acuerdo de gobierno PP-PSOE, a nadie se le escapa, y sería una hipocresía brutal pensar que va a ser sencillo, pero porque la costumbre habitual es que jamás pacten el PP y el PSOE, y quien diga lo contrario miente, salvo en casos ya excepcionales, como decía al principio, del País Vasco, en época de terrorismo y tal. Entonces, claro, o superamos esa historia, o yo hago la siguiente reflexión, que yo creo que a lo mejor podemos compartirla o no. Es decir, DO siempre juega con ventaja, porque si el PP y el PSOE nunca pueden pactar, ¿qué opciones quedan para formar gobierno? PP-DO, DO-PSOE, no hay otra. Entonces, o superamos esa dicotomía, o la realidad es la que es, y quien diga lo contrario va a mentir una vez más. Yo no lo voy a hacer. Nunca lo he hecho e agora tampouco. Caballeros? Estaba dicindo, puxe un exemplo. Nesa lei que está creando tantos problemas, o PP está disposto a poñer os votos encima da mesa para que vamos a ver, modifique. Pero eso puxe un exemplo, no es acertado, porque aí hablamos de un acuerdo institucional, puntual, e outra cosa un acuerdo de gobierno. De 4 años. Bueno, pues sí. A mí me gustaría... Yo ni siquiera interpreto, a lo mejor yo ni siquiera interpreto y a lo mejor lo estoy interpretando mal, de que Cabezas hable de un pacto de 4 años, es decir, que haya concejales del PSOE y del Partido Popular. Entonces hablaría de un gobierno minoría. A lo mejor un pacto significa un pacto por la abstención. Pero no vale. O sea, puede valer o no valer, depende. No sé, pregunto. No, digo que hombre, no. puede valer. Depende, porque sabes igual que yo que... Puede valer, si yo saco más votos, si en nosotros 4 yo soy el que más votos saco, sí, pero no con mayoría absoluta, en ese caso sí. Y tú, al final, pues con tu abstención es suficiente para que mis votos me permitan en ese caso sí. salir elegido, creo que es en segunda vuelta. No. A ver, si tú, el que gana las elecciones, gobiernas a lo que se forma una mayoría absoluta. Perdón, exacto. Con la abstención, yo saco más votos que Melucho y que Manuel y ya está. Y ya está. A lo mejor era un pacto. ¿Y si gana Dioco por un voto, qué pasa? Pues si gana el otro. ¿Quién es el otro? Si Jaco me gana por un voto. No lo sé, pero vamos a ver, yo en este momento lo que estoy valorando es una hipótesis que plantea uno de los candidatos. Yo no sé qué hipótesis plantea el actual alcalde, por saber no sé ni si se presenta. Igual no se presenta. Igual no se presenta. Yo lo dudo, pero bueno. Yo no sé en el último congreso de su partido, no sé si hubo un pronunciamiento en ese sentido, no lo sé. Tampoco estoy yo muy... A mí el planteamiento que haces, Javi, sí que es verdad, es real lo de si no hay mayorías, pero yo digo una cosa, suponiendo que no hay mayorías, y que no hay forma, entonces planteaste PP-DO, PSOE-DO, yo creo que también está el BNG, que a lo mejor tendrá también algo que decir. Así a primera vista Luis Seara, pues el otro día estaba hablando del casco histórico, estaba hablando de algo ya productivo, cosa que no te falta dejar de hablar, pero no llegará, yo pregunto, y vuelvo a hablar como ciudadano, llegado el momento dado que se produzca esa situación que tú dices, digo yo, el PP y el PSOE no podrán pensar en clave ciudad, en clave ciudadanos, olvidar las siglas y pensar en clave de ciudad. Sí que es verdad que parte de lo que dice Manolo Cabezas, administrativamente, esto es una ruina. El que venga ahora va a tener que hacer una reconstrucción de ciudad, va a tener que hacer una clave de ciudad. Yo creo que es el momento de pensar, no como el PP, no como el PSOE, no como el Bloque, no como Democracia Orensana, es el momento de pensar como orensanos. Y creo que en estas elecciones, una vez pasadas las elecciones, se tiene que pensar como orensano, no como partidos políticos. Y ya para concluir muy rápido, el Concello de Ourense, según cuenta hoy la región, va a tener que devolver 1,4 millones de euros de la subvención concedida a la Plaza de Abastos, institución que tú presides, por no ser capaces de gestionar ese dinero público entregado por el Gobierno central.
Pues yo me pregunto si es culpa de los placeros. Y yo me pregunto, vamos a hacer otro vídeo allí explicando qué es culpa de los placeros, porque no le encuentro otra explicación. Ahí se ve de los distintos gobiernos, porque yo tampoco me centro solo, de los distintos gobiernos que han pasado, que han gestionado esta subvención, que se lo hagan ver. Cierto. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Javier, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Cuídate moito. Hasta la próxima. Hasta luego. Emilio, hasta cuando quieras. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por habernos prestado también atención hoy. Mañana volvemos a comentar un poquito la actualidad. A disfrutar, amigos.